una plataforma, es decir, hacemos investigación, probamos muchas cosas para diseñar soluciones a los cultivos, no dejando de lado la parte ambiental, la seguridad y también la huella de carbono. Espero que me alcance el tiempo, si no, bueno, al menos una parte. Aplicando los conceptos de nutrición balanceada. ¿Qué es la nutrición balanceada? Es darle al cultivo del café los nutrientes necesarios, que no solo son nitrógeno, fósforo y potasio, realmente son muchos más. Magnesio, calcio, azufre, boro, zinc. Con todos esos armamos un programa de nutrición y proporcionamos esos nutrientes en las dosis y en los tiempos. Si nosotros procuramos hacer eso de la mejor forma, por supuesto vamos a tener productividad, pero hemos observado y tenemos muchos indicios de que también influimos sobre la calidad. Calidad tanto para el agricultor, el productor, el beneficio y el consumidor final. Muchos nutrientes, y esas son las abreviaciones de los nutrientes, N, nitrógeno, etcétera, participan en funciones específicas del café. Pero específicamente para calidad de la taza, si nos pasamos de nitrógeno nos baja la calidad. El potasio influye, el calcio influye. Entonces, esos tres nutrientes son bastante fundamentales. Si queremos algo de cafeína, el magnesio y el azufre también van a participar. Bueno, uno de los cursos y talleres que hemos participado en Colombia, de los últimos, de los factores de la productividad de café, en este caso fue en Colombia, pero yo no niego que también se repita esta experiencia en México. Está la densidad de plantación, que es el número de plantas, número de tallos por hectárea, la edad del cultivo, nutrición y acidez. Si ven ese cuadro es una escala que habla de la acidez y nos dice qué tan disponible es un nutriente a una medición de acidez, a un rango de acidez, a un número de acidez. La banda representa el ancho de la banda, qué tan disponible está. En forma óptima para los cafetales. Por favor, los invitamos a pasar al Salón UCAM, donde se va a llevar a cabo un panel de cambio generacional que está por dar inicio. De forma óptima para los cafetales, el rango de pH. El rango de pH debe estar a partir de 5.3 y entre 5.3, 6.3, 6.5. ¿Qué hemos observado nosotros al trabajar en las fincas cafetaleras mexicanas? Que este rango está muy por debajo y eso va a tener implicaciones tanto en la producción como en la calidad. Cuando nosotros tenemos una acidez bastante alta, tenemos poca formación de raíces, intoxicación por aluminio, tenemos una planta poco vigorosa, con poco follaje y finalmente tenemos una baja productividad. Cuando nosotros logramos pasar eso, rebasar el problema de la acidez, empezamos a tener mejores producciones con más calidad. ¿Qué se infiere de esto para la parte de los fertilizantes? Los fertilizantes clásicos que hemos utilizado, como urea, sulfato de amonio, nitrato de amonio, DAP, o sus mezclas, tienen reacción ácida en el suelo. Y no digo que estos fertilizantes sean malos. De hecho, cuando los inventaron en la Revolución Verde, salvaron al mundo del hambre. Pero en el caso de los suelos cafetaleros, a través de los años, intensifican los problemas de acidez. ¿Cuál sería lo práctico? Utilizar fertilizantes que su reacción sea neutra o ligeramente alcalina. ¿Por qué? Porque van a quedar más disponibles los nutrientes en el área de la rizósfera y no vamos a seguir deteriorando la calidad del suelo. Los suelos cafetaleros mexicanos, esto es un promedio de algunas muestras que hemos ido tomando de nuestros clientes en estos últimos 3 años, precisamente tienen una acidez bastante marcada, tienen pocos nutrientes ya. Después de 50, 100, 200 años de actividad cafetalera, en que hemos estado constantemente extrayendo nutrientes, han quedado bastante pobres nuestros suelos. Entonces, con los fertilizantes vamos a dar los nutrientes que necesitamos para una producción, pero les repito, que ya no causen más daño al suelo.
Tenemos marcadas deficiencias en potasio, en fósforo, en zinc, en boro. Prácticamente están muy pobres hoy en día los suelos cafetaleros mexicanos. Y esto nos hace que tengamos un manejo, nos desafía a tener un mejor manejo de los suelos para ser productivos. Bueno, información un poco pesada, pero bueno. Son pruebas de Yara, les voy a presentar pruebas de Yara Costa Rica, Yara Brasil. Tenemos aquí un ensayo de fertirriego. En ese ensayo de fertirriego comparamos las fuentes. ¿Y qué obtuvimos nosotros? Cuando utilizamos nitratos de calcio, en nuestra marca comercial es Yara Liva, este tiene una reacción ligeramente alcalina. Y en ensayos que son de mediano y largo plazo, este es un ensayo de los resultados al 4.º año, tenemos que el pH ácido terminó siendo ligeramente corriendo hacia la neutralidad. Logramos elevar un poco esa neutralidad a medida que incrementábamos la proporción de nitrato de calcio. Cuando utilizábamos urea, empezamos con pHs en los cuales al final terminó en 4.5, nitrato de amonio 4.3, 75% combinación nitrato de amonio con CN, que es nitrato de calcio, 4.5, pero cuando aumentamos la proporción de nitrato de calcio, y les decía que calcio es un nutriente para la calidad, obtuvimos 5.1. Y el pH inicial estaba en 5.1, o sea, ya no detrimentamos la calidad del suelo. Hay relaciones también entre la acidez de los suelos y contenido de calcio. A medida que hay más acidez en el suelo, tenemos menos calcio en la planta. ¿Y eso qué nos implica? Imaginémonos, una de las funciones del calcio es como un pegamento, sirve para la estructura de la planta. Cuando no hay este calcio que da cohesión, que pega las células, hay un oportunismo, son aperturas microscópicas en las cuales la mayoría de las enfermedades puede ingresar fácilmente. No digo con esto que una planta bien nutrida o que los fertilizantes sean fungicidas, pero sí que una planta bien nutrida, bien balanceada, es mucho más resistente al ataque, a la presión de enfermedades. Relaciones entre acidez y peso. Si tenemos una alta acidez, tenemos un bajo peso de granos. Fuentes de los fertilizantes. Por ejemplo, el potasio, un nutriente fundamental de la nutrición del café. Requerimos como unos 150 kilos para extraer 1 tonelada de café oro. Pero no es cualquier potasio. En el caso del cloruro de potasio, no nos ayuda mucho con los azúcares, con el Brix del café. Cuando usamos fuentes como el sulfato de potasio, que es la curva verde, tenemos un mayor porcentaje de azúcares totales. También con el nitrato de potasio, pero el costo se nos hace un poco restrictivo para el cultivo del café. En tal caso, nosotros recomendamos que en fuente de potasio traiga algo de sulfato de potasio. O ojalá pudieran utilizar el 100% como sulfato de potasio. Estos son ensayos de Brasil. Este otro cuadro, la gráfica clara, es el efecto del zinc sobre los granos del café. Zinc es un micronutriente, no está en las fórmulas clásicas 18-12-6 en que solo hay un NPK o un 20-10-10 o un 20-10-20. Y tenemos que el zinc incide mucho sobre el tamaño de la almendra. Y también nos ha ayudado en otras cosas, o sea, hay mayor porcentaje en las mallas, ya pasan a la malla 17 perfectamente. Ensayos de Yara en Colombia, cuando utilizamos estos conceptos de nutrición balanceada e incluir calcio, incluir boro e incluir zinc. En el mismo área pueden ver que hay menos granos, o sea, son granos más grandes, donde utilizamos tratamientos de nutrición balanceada completa. Formas de aplicar los nutrientes. Normalmente hacemos mezclas para llegar a las proporciones, la famosa 18-12-6, 20-10-10, 20-10-20. Pero estas mezclas tienen el problema de la segregación, se separan los componentes y las plantas no consumen las proporciones que queremos que consuman. Aquí tiraron fertilizante al boleo y midieron en una fórmula qué tanta era la dispersión, qué tanto era la fórmula realmente cuando se aplicaba al suelo.
Y este es el ejemplo de una fórmula 20-8-11. Y aplicada al suelo veían que el nitrógeno, en vez de estar en 20, variaba entre 1 y 26. El fósforo entre 3 y 20 y el potasio entre 5 y 16. Una gran variación. Y esa gran variación hace que nuestra producción sea desuniforme y, lógicamente, la maduración y la calidad. Nosotros proponemos el uso de complejos en los cuales proporciones definidas de nutrientes nos aseguramos que lleguen a la planta. Bueno, este es uno de nuestros productos comerciales, se llama Hidran. Es un fertilizante con 7 nutrientes, con proporciones bastante ad hoc a lo que necesita el cultivo del café, una relación 1:1 de nitrógeno-potasio. Bueno, más información en el stand. No es lo mismo aplicar 2 por separado que en un solo gránulo. Cuando aplicamos los conceptos de nutrición balanceada, este es un ejemplo de cosechas, un ensayo que se hizo en 50 parcelas, una alianza público-privada con Vietnam. Vean, esto fue un poco también el efecto del calcio, o sea, revientan los frutos al no tener esa cohesión. Tenemos también una uniformidad en la maduración. Una uniformidad en la maduración nos permitiría quizás no hacer 6 cortes, hacer 4. Y hacer 4 cortes nos ayudaría mucho en nuestra economía. Maduración uniforme. Este es un ensayo de Brasil, tenemos mayor eficiencia de los granos beneficiados con los tratamientos que incluyen todos estos nutrientes, el nitrógeno, el fósforo, el potasio, hasta llegar al zinc. Una mayor densidad de granos, porque finalmente quien procesa el café, la gente de beneficio, necesita sólidos solubles totales. Entonces necesitan que esa almendra sea bastante compacta, bastante dura, bastante resistente. Granos más pesados, la misma cantidad de granos, 250 granos pesados en una balanza, pesan más cuando tienen nutrición balanceada. Hemos tenido casos aquí, productores de, por ejemplo, de Puebla, de Cihuateutla, de Totutla. Normalmente, para procesar un quintal de café pergamino seco, para obtener un quintal de café pergamino seco, ellos necesitan 250 kilos de café cereza. Bajo las mismas condiciones y con un buen programa de nutrición balanceada, nosotros hemos obtenido conversiones menores. ¿Qué quiere decir? Que ustedes al beneficio, con 230 kilos, hemos tenido casos de hasta con 212 kilos de café cereza, se puede obtener ya un quintal de café pergamino seco. Les rinde más su café. Mayores tamaños. ¿Y cuáles serían las recomendaciones sobre los fertilizantes a emplear para obtener calidad? Nosotros hemos descubierto que cuando aplicamos una proporción de nitrógeno, no amoniacal, no el de la urea, el del sulfato de amonio, sino que haya un 50% de nitrógeno nítrico, utilizando fuentes como el nitrato de calcio, tenemos que la planta asimila más nutrientes, tiene más enraizamiento y finalmente más producción y calidad. En nuestros programas proponemos fuentes de fósforo, hasta 3 fuentes de fósforo, para que no haya una fijación inmediata al suelo, sino que paulatinamente se consuma y la planta disponga de este fósforo para la energía de los procesos. Fuentes solubles y asimilables. En las fórmulas comunes yo puedo aplicar fertilizante, pero puedo regresar al año y todavía ver piedritas de fertilizante que la planta no los ha consumido. Para mí eso es un lujo y yo lo que requiero es que inmediatamente se incorporen al suelo, las plantas lo tomen y empecemos a producir. Incluir los micronutrientes, en este caso el boro, el zinc, y últimamente también hemos encontrado deficiencias de cobre. ¿Por qué empezamos a encontrar deficiencias de cobre? Porque debido a la roya necesitamos agroquímicos un poco más fuertes, entonces dejamos de usar ya los cobres. Empezamos ya nosotros a detectar deficiencias de cobre en el cultivo. Les decía, en lugar de una mezcla física, una parte con un complejo químico que me asegura la proporción y el grado técnico y la asimilación de esa proporción en el cultivo. Otra indicación es el fraccionamiento. No es lo mismo aplicar una sola vez el fertilizante, 150 gramos o 300 gramos, que si yo lo divido. Es como si yo desayunara, comiera y cenara. Le doy más oportunidad al cultivo de asimilar esos nutrientes. ¿Cómo voy con el tiempo? No sé. Bueno, hay otra parte que es la calidad para el consumidor y aquí es
algo distinto de lo que queremos los productores. En este caso hay una escala en la cual se califica el café de 0 a 100. Bueno, 100 ya sería la perfección, no se ha llegado a eso. Pero hemos encontrado que con los tratamientos de nutrición balanceada, en este caso es un ensayo con un instituto de investigación brasileño, la parte verde son los tratamientos de Yara, podemos subir 1, 2 puntos en promedio en la puntuación de la taza de café. Y eso puede representar algunos dólares en el precio por tonelada. Hay muchos componentes en la calidad de la taza. ¿Y qué se quiere hacer con la nutrición? Estos componentes se evalúan, vamos a decir, de forma subjetiva, que es el cuerpo, el aroma, la acidez, el sabor, etc. Pero nosotros queremos relacionar de esos parámetros subjetivos cómo hacerlos objetivos y cómo poder manipularlos. Y ahí están los componentes. Por ejemplo, ustedes pueden ver en robusta versus arábica, hay una gran diferencia en la composición de lípidos. Hoy en día que el mundo está aumentando la tendencia, por ejemplo, de robusta, yo pudiera hacer un robusta de mayor calidad si pudiera incrementar el porcentaje de lípidos en este café. Y de hecho se puede hacer con los tratamientos de nutrición balanceada. Esto es un ejemplo de ensayos que estamos haciendo con el CENICafé en Colombia. Hemos encontrado que en las dosis óptimas de nutrientes, en las proporciones que se ocupan, tenemos una mayor concentración de lípidos. Entonces sí es posible, y cuando influimos sobre lípidos, influimos sobre el cuerpo, influimos sobre sabor principalmente. Entonces sí es posible, a través de la nutrición, manipular esto, llegar a esto. Ustedes son como las luces que empezamos a tener de cómo manipular esta calidad a través de un programa de nutrición desde campo. Por supuesto, podemos influir en el tamaño del grano. Cuando tenemos tratamientos ya completos, que incluyen 7, 9 nutrientes, en dosis, tiempos y momentos, tenemos más calidad. El programa que proponemos como sugerencia general en México está compuesto por Hidran y Nitrabor. Y si ven en la gráfica, cuando utilizamos Hidran y Nitrabor se acerca a unas altas puntuaciones en la calidad de la taza. La escala famosa de calidad y también de los componentes. Hay relaciones entre los ácidos y queremos saber qué nutrientes que aplicamos al suelo pueden incidir directamente sobre la composición del ácido cítrico, por ejemplo, del ácido málico, todos estos que nos dan tonos, que nos dan perfiles, que podría ser bastante interesante poder mejorarlo independientemente de la altitud o de la variedad incluso. ¿Tiene tiempo? ¿Cuándo tenemos? ¿Dónde está el tiempo? Faltan 5 minutos. Perfecto. Bueno, es muy importante si utilizamos fuentes eficientes de nitrógeno que no se volatilizan. A veces por garantizarnos un rendimiento aplicamos un poquito de más. Pero cuando aplicamos un poquito de más, podemos estar excediendo los porcentajes de nitrógeno en la hoja y cuando hacemos eso, nos pega directamente sobre la calidad. Cuando tenemos altas concentraciones, que es la barra ancha que ven, nuestra calidad de taza disminuye. Por eso proponemos fuentes más eficientes para que haya una correcta asimilación, no aplicar de más. Si aplicamos urea, tenemos que aplicar prácticamente el doble de nitrógeno para garantizar la absorción, pero nos podemos estar pasando en niveles de nitrógeno en la planta y esto va a pegar directamente en la calidad de la taza. Tenemos relaciones entre cantidad de fósforo en el suelo y la calidad de la taza. Los suelos cafetaleros mexicanos tienen menos de 15 partes por millón de fósforo. Y ahí ven que cuando tiene un poco más de fósforo el suelo, ahí dice mayor de 50, los puntos de la taza son mayores. Nosotros tenemos contenidos muy bajos de fósforo en el suelo. ¿Qué quiere decir? Que en nuestro programa debemos incluirlo en las cantidades y en las formas más asimilables. ¿Para qué? Para pegarle directamente a la calidad.
Tenemos bajas saturaciones de base, es decir, bajos contenidos de calcio, de potasio, de magnesio. Estos deberían sumar un 70, un 80, un 90%, pero en nuestros suelos tenemos que esa suma de bases está muy bajo, está en realidad encontrado de 35 a 65 y la media va a estar por 50 realmente. Tenemos muy bajos contenidos de calcio, potasio y magnesio. Cuando tenemos alta saturación de potasio,